Cuando Mauricio Macri fue votado para que sea el presidente de la República, el primer magistrado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ya acumulaba 214 denuncias judiciales en su contra. Estafa y asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, entre otras. Te digo más, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos, amenazas y abandono de personas. Y hay una colección enorme de denuncias, de causas y hasta de procesamientos de Mauricio Macri antes de que sea presidente de la República, votado por vos y por vos. Argentinos, vecinos míos, laburantes, parientes, amigos, es increíble. Causas judiciales enormes, gigantescos los prontuarios. Se llenarían camionetas y camionetas con los prontuarios de este señor, proveniente de sangre mafiosa de la camorra calabresa, con un padre que se hizo recontramillonario, 7 empresas cuando asumió Videla y más de 40 cuando se fue Viñone. Y la gente lo votó, vos y vos también, lo han votado, con la esperanza de un cambio, de poder ser oligarca, de poder tener Mercedes-Benz y Rolex. Bueno, no, porque este hombre demuestra ser un cagador desde hace mucho tiempo y se dio el gusto de que así y todo lo voten. Te digo más para ser específico: incurrió en delito de omisión maliciosa y falsedad ideológica. Todo esto consta en las causas, no estoy inventando. Porque el tipo presentó su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción mal, falsa. Cuando era jefe de gobierno, seguía procesado por la causa de escuchas ilegales como integrante de una asociación ilícita dedicada a espiar particulares. Yo me acuerdo, espiaba al cuñado, el jefe de gobierno porteño. ¿Qué tipo de mierda, ¿no? ¿Qué persona basura para utilizar al Estado, utilizar espías, vincularse con lo peor de la policía? Y sin embargo, en esa época, Leuco, La Nata, Mirta y Susana no hablaban de eso. Veían ese pibe maravilloso, ese gran ingeniero de ojos celestes. ¡Qué bárbaro! Bueno, por esa causa se encuentran al borde del juicio oral el ex espía y ex empleado del Ministerio de Educación de la ciudad. ¿Se acuerdan de Gerardo Ciro James? En algún momento se habló Navarro de todo esto, habló Página 12, pero no habló TN de Ciro James, El ex ministro de Educación porteño, que se llamaba Narodowski, el Fino Palacios, un policía de porquería que manchó a la fuerza. Bueno, también lo sucedió otro chamorro también salpicado por esta causa, y Macri lleno de mierda hasta acá por esa causa. Muchas denuncias, irregularidades por la facturación de pautas publicitarias. La pauta publicitaria, el gobierno de la ciudad hizo tal cosa, campaña de vacunación, todo eso, conciertos gratuitos, pero que lo dicen en Radio Mitre, que está en La Voz del Interior, que está en la nueva provincia de Bahía Blanca, en el Ancasti de Catamarca, en Canal 13, en el programa de Mirta, en el programa de Susana, en donde se pueda, para cooptar periodistas que no puedan hablar mal, porque si no le sacan lo que es hoy 300, 400, 500 lucas, así como hace Larreta, que dilapida en pauta. Bueno, también eso viene de la época en que Mauricio Macri era jefe de gobierno, y por dar pautas así nomás al tuntún, no como dice la ley, también tiene causas. Pero no solo está él, sino la que era vicejefa del gobierno porteño, llamada María Eugenia Vidal, aquella persona que colaboraba con Larreta en la época en que Larreta estaba en la ANSES y no le daba la guita a Favaloro hasta tanto Favaloro no le devuelva una comisión. No lo digo yo, lo dijo el gran doctor René Favaloro en las cartas de despedida final.
le pedían retorno. O sea, puedo decir que responsables de la muerte del gran doctor René Favaloro están María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, que en esa época estaban en el PAMI corrupto que le pedía una devolución de dinero de todo lo que le debía al ANSES. Y se mató el viejo. Bueno, Miguel de Godoy, también denunciado por lavado de activos, peculado y falsificación de documentos, y Carlos Valenzuela, que es el titular del Canal 4 de Posadas. Pero Macri y Vidal no eran, en aquella época en que la gente lo votó, María Eugenia Vidal fue votada por la gente, ¿eh? Hay que recordar eso, y están entre nosotros. Yo me acuerdo cuando veía a los invasores, se los podía identificar porque llevaban el dedo meñique así. Bueno, ahora la gente que votó a Macri se la identifica en algunos casos de Mataderos, de Villa Adelina, de la Zafra tucumana, de los yerbateros de Misiones que votaron a Mauricio Macri para presidente porque miran para abajo por vergüenza o porque lloran porque los cagó, porque los rajó del laburo, porque les quitó toda protección social. Ahora a los otros, a los de Recoleta, a los de San Isidro, a los de barrios caros de Pergamino, de La Bulayo, de Venado Tuerto, no, a esos se los ubica porque tienen 4x4 y siguen estando tan contentos y tan antiperonistas que permitirían que Videla pudiese resucitar y siguiese matando a toda la gente que todavía no mató y por la cual debemos seguir sufriendo cuando a veces se los ve en televisión. Bueno, de eso se trata. El presidente de la República lleva a cuestas muchas causas judiciales en su contra y tenía ganas de pormenorizártelas. Pero vamos otra vez al recuerdo. En el 93 fue procesado por el delito de contrabando ante las irregularidades cometidas por el grupo Macri, que encabezaban él y su papá en la exportación de vehículos, aunque luego fue exonerado por la desprestigiada Corte Suprema de Justicia. El tipo contrabandeaba vehículos, pero como era un aportante de Menem y un sostén, este empresario proveniente de la camorra calabresa, la camorra napolitana, de la mafia calabresa, de la 'ndrangheta, le era importante a Menem, que lo conocemos como un trucho bárbaro, por eso le mataron un pibe, por trucho. No fue porque estaban tirando al blanco. Entonces, era un trucho Menem, necesitaba de tipos truchos que también, además de enriquecerlo, le permitieran un cierto sostén. Bueno, de esto se trata. El tipo hizo un contrabando y Menem, la primera cámara, el primer juez, culpable. Los Macri son culpables y son contrabandistas. La segunda, la cámara, son culpables y contrabandistas. Bueno, vamos a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema no es una buena gente. Por eso, después, se le hace un juicio político a la Corte Suprema por haber salvado a Macri cuando estaba comprobado por 2 instancias judiciales que era un corrupto, que era una mierda, que era un contrabandista. Y bueno, esa corte fue a juicio y lo sacaron. Tuvimos una Corte Suprema que fue echada a patadas en el culo legalmente por el Congreso, justamente por corrupta. ¿Por qué? Porque salvaron a Macri. O sea, un contrabandista. Bueno, todo eso junto a Papi. Macri arrastra un largo historial de problemas con la justicia. En la época en que se desempeñó a cargo el gobernador de Buenos Aires, desempeñó el cargo de gobernador de Buenos Aires, 2007-2015, acumuló más de 214 causas. 214 causas. Mauricio Macri como funcionario a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estafa y asociación ilícita. Decíselo a tu pariente, a tu amigo, a aquel que votó a Macri. Escúchenme, camioneros, tacheros, colectiveros, vendedores de verduras que votaron a Macri. Ustedes votaron a un tipo, pero que en ese momento tenía 214 causas judiciales como estafa y asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos, amenaza y abandono de personas. Se los reitero. En diciembre de 2015, Macri se convirtió en el primer presidente de la historia argentina en asumir el cargo siendo procesado por la justicia. Nunca en la puta vida, ni el peor de todos, asumió la presidencia de la República teniendo un proceso. No le pasó a Sarmiento, no le pasó a Roca, no le pasó a Uriburu, el primero. No le pasó a Irigoyen, no le pasó a Perón.
ni siquiera Agustín P. Justo, ninguno tenía causas. Alfonsín, olvídate, Néstor y Cristina no tenían el único tipo procesado, votado por la imbecilidad de la gente que le creyó a Mirta, a Susana, a Leuco, a la Nata y a Majul, es Mauricio Macri. Y ahora te quejás, es imposible. Yo te tendría que hacer pito catalán, bancatelá, pero cagamos todos acá. ¿Cómo votaste un tipo con más de 214 causas? Y en abril de 2016, con apenas 4 meses en el poder, la investigación de los Panama Papers, los papeles de Panamá, que hizo que renuncien tipos en todo el mundo, en España, funcionarios como Soria, el primer ministro de Islandia, renunciaron todos por vergüenza. No, acá viva la Pepa, porque Majul es un traidor a la causa periodística, porque Leuco es una porquería de periodista, porque calla Panamá Papers. Tenés que dar cuenta, lo tenés que asumir, lo tenés que perdonar. El tipo quiere ganar plata, está en todo su derecho, hay un canal que lo ampara y hace su juego. El boludo sos vos, que le creíste a Leuco. ¿Cómo le vas a creer a Leuco, que militó para el MTP? ¿Vos te acordás cuando tomaron el cuartel de la Tablada? Estaba Leuco ahí. Jorge Lanata agarró plata de Gorriarán Merlo, otro que copó el cuartel de la Tablada, un extremista, un hombre que era repudiado y que fue condenado. Gorriarán Merlo, Enrique Gorriarán Merlo, le dio 1 millón, pero esto lo dice en la biografía autorizada por Lanata de Majul, $1 millón y fundó Página 12, y ahora está con el asesino que se quedó con papel prensa, ahora está con Mañeto. Tiene todo su derecho de ganar guita. El boludo sos vos que le creíste. Y creíste que Macri era un buen tipo, que la otra era Chorri que se afanó 2 PBI, lo siguen repitiendo. Un tipo culto como Novarecio, y sigue hablando con eso. Si no le tapaba en el programa de Mauro la boca y el orto, se lo cerraba Aníbal Fernández, seguía diciendo que se afanó 2 PBI. Novarecio es un tipo instruido, ¿cómo va a decir eso? Salvo que le paguen, pero no creo que sea el caso de Novarecio. Esa gente a la cual le pagan se llaman Lanata, Leuco y Majul. No entra Novarecio, pero tampoco entraba en la categoría de imbécil, que no lo creo que lo sea. Fue un error, fue una gaf, pero que si lo estás en un medio, lo propagás por ahí. Bueno, el tipo tenía muchas offshore y no pasa nada, acá no pasa nada. En otra causa penal, la justicia argentina investiga a Macri por el acuerdo para pagar una multimillonaria deuda, lo que se llamaban los fondos buitre. Nosotros veníamos ganando judicialmente contra los fondos buitre y no, el tipo dijo que había que pagarlo. ¿Cuánto hubo de cometa ahí, Mauricio? ¿Cuánto hubo de cometa ahí, Caputo, para pagarle los fondos buitre? Total, la gente que se cague. Y a fines del año pasado avanzó una nueva denuncia en su contra por haber autorizado que un plan de blanqueo de capitales incluyera familiares de funcionarios, algo que había sido expresamente prohibido por el Congreso, y él saca un decreto y que mi hermano y que mi primo y que toda mi familia blanquee dinero. ¿De dónde viene el dinero negro? Tiene que venir de no pagar impuestos, de evasión, de putas, de droga. No me cabe ninguna duda que estas dos últimas deben tener algo que ver, porque él viene de la Andrangheta, de la mafia calabresa. Te conté el otro día y podés verlo en el Picadito 38, creo, si querés, en YouTube, la historia de la familia Macri. Macri, acentuado en I, en italiano, de la Andrangheta calabresa, una porquería de gente con asesinatos, presos, lo que puede ser la historia de la mafia, pero no una mafia así chiquitita. Cagaron a la camorra napolitana, es la mafia más grande que hay, y ahora se dedican a hacer negocios limpios, negocios con el Estado, con la obra pública. ¿Me suena? ¿Te suena? Bueno, pero es así. Y ahora, esta semana, se tiñó de rojo, justamente porque este hombre le habló a las Fuerzas Armadas, y lo que decíamos con Jorge Rachid y todo, lo que comentábamos acá en el programa desde hace rato, no solamente tenemos 3 bases norteamericanas instaladas acá, y en el último Picadito, en el 40, te muestro las quejas que hay en Neuquén, el camionero que está viniendo de Río Grande, te están contando que se llenó de norteamericanos, está lleno de norteamericanos, quieren sacarlo, y Leuco y Majul no te hablan de eso, no te habla de eso Novarecio, no te habla Canal 13, no te habla TN, y la gente sigue mirando esos programas, pelotudizándose. Bueno, así le irá a esa gente, pero también me llevan a mí, y a mis hijos. Por eso me pongo acá a despotricar un poco. Pero bueno, se quiere abrazar con los milicos, y los milicos estaban tranquilos, no pasaba nada, pero viene él porque los necesita.
quiere hacer un cambio de laburos para cada uno, quiere mandarlos a las fronteras a cuidar droga, no está preparado para eso nuestro ejército y ningún ejército. Las veces que probaron con esto, mirá México cómo le fue, como el orto, no va a eso. Lo que pasa es que él quiere el ejército más a mano para pegarnos a nosotros los que nos vamos a quejar porque esto revienta dentro de poco y él no se quiere ir, él no, el helicóptero que se compró de 10 millones de dólares no es para rajarse, él se quiere quedar y si puede disolver el Congreso me parece que para él sería una idea brillante, pero todo esto paso a paso, como nos fue cagando desde que asumió, todo paso a paso. Recordemos que la dictadura militar en algunos números dice lo siguiente: duró 2.818 días, hubo 4 presidentes, Videla, Viola, Galtieri y Viñones, pasaron 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos y 3 papas, se cerraron 20.000 fábricas en la dictadura militar con el plan de Martínez de Oz. Los militares fueron los secretarios de la oligarquía que puso a Martínez de Oz a presidir la República. Los milicos se creyeron que se llevaban por delante todo. Sí, a la justicia no. Vino Alfonsín y cayeron en cana ellos. Martínez de Oz no, y Macri está libre. Y Macri se enriqueció y Martínez de Oz hizo el plan que le pidieron desde Estados Unidos. Fíjate vos quiénes eran los forros, para mí los milicos, porque Videla murió preso y cagando y Martínez de Oz no. Pero bueno, se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 6. ¿Te suena? La inflación acumulada durante el 76 y el 83 fue de 517.000%. O sea, creció la deuda. El Mundial del 78 costó 500 millones de dólares. Mientras se desarrollaba, desaparecieron 69 personas. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos muchos infantiles. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron y censuraron partes de cientos o más. Aumentó la pobreza del 4,4%, pasamos al 37,4%. ¿Te suena eso? Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de las Malvinas, murieron 650 soldados, también se suicidaron 350 veteranos una vez finalizado el conflicto armado. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Se secuestró, se torturó y desaparecieron a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP. 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Solo 127 fueron recuperados. Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la dictadura. Yo tengo desaparecidos en la familia, mi prima Patricia Palacín, con su esposo y su pancita de 4 meses, desaparecieron y nunca más se supo de todo esto. Y también primos que se fueron y siguen viviendo ahora en Italia, no volvieron más porque se afincaron allá, se casaron con italianas y los perdí. Bueno, esto pasó y no es un cuentito. El primer estado en reconocer a Jorge Rafael Videla como presidente de la República, ¿quién fue? Estados Unidos. Toma para vos. Seguían mirando al norte. El FMI aprobó un crédito internacional cuando vino Videla por 110 millones de dólares el mismo día del golpe militar, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país del mundo. Enseguida, Estados Unidos te reconoce y te damos un préstamo del FMI. ¿Te suena, boludo? Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas. Quiere decir, yo, empresa privada, fabrico carteras, fabrico automóviles, hago aceite, bueno, tengo una deuda con un banco en Suiza, una deuda con un banco en Estados Unidos. ¿Qué hizo Domingo Cavallo al frente del Banco Nación? Trabajando para los militares, nacionaliza esa deuda. La pagás vos, la paga él, la pagan todos la deuda. ¿Quiénes eran los que se beneficiaron? Bueno, el Grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, el Citibank, IBM, el Banco Francés. El monto, alrededor de 22.000 millones de dólares, casi la mitad de la deuda que generó la dictadura. Esto hay que recordarlo. Todas las causas judiciales de Macri, si te leo todo, iba a estar hasta las 3 de la tarde acá. Y la gente votó esto por un odio a que le interrumpieran la novela con buenas noticias. No recuerdo una cadena nacional de Cristina Fernández de Kirchner, hizo más de 200... dando malas noticias. Sí me acuerdo de la Rúa, estado de sitio. Sí me acuerdo las de Menem, el indulto. Sí me acuerdo las de Alfonsín. Hemos podido, no hemos podido, hemos querido, no supimos, yo me acuerdo. Me acuerdo de las cadenas nacionales de los militares. Las de Cristina era inaugurar una planta de soda, una fábrica de heladeras, un satélite, recordar
eventos históricos maravillosos, como la vuelta de Obligado, sonrisa, obreros que aplaudían. Si se enojó alguna vez con alguien, se enojó con mi enemigo, la puta que te parió. Se enojaba con la sociedad rural, se enojaba con los banqueros, se enojaba con La Nación y con Clarín. O sea, con tus enemigos, boludo, se enojaba en nombre tuyo. Yo acababa cuando escuchaba que se enojaba con esa gente, porque si no era Alfonsín, en su momento, que habló de la sociedad rural y de lo peligroso que era Clarín, nadie más lo hacía. Todos lameculos. En este caso, se enojaba con Clarín, se enojaba con La Nación, se enojaba con TN, o sea, con tus enemigos. Y vos querías defender al pobrecito de Leuco, al pobrecito de Bonelli, cuando ella dijo, che, tu señora está trabajando acá, ¿eh? Bueno, y esta semana también, mientras le están hablando al Senado un montón de dirigentes y personas conocedoras de la materia, hay un tipo reprobable, quizás nacido en la época de Sarmiento, al cual tanto admira, que se llama Albino, que lo invita siempre Mirta Legrand. Es un médico asqueroso, es un médico que yo no le llevaría, pero ni siquiera difuntos para una autopsia, no le llevaría a nadie. Un médico retrógrado le habló al Senado de la Nación tratando de convencerlo, hablando del VIH sin conocimiento de causa. Se levantaban todos los que estaban ahí, una vergüenza, y creo que trabaja con Carolina Stanley además. Está cobrando plata del Estado, este hombre. Bueno, el comunicado de los doctores Alberto Korenblit y Pedro Kahn sobre los dichos de Abel Albino. Abel Albino se llama. Entre las barbaridades que hemos escuchado en la exposición de este hombre, en las audiencias del Senado, hay una que merece la aclaración en particular y la vamos a dar. Dijo que el profiláctico no protege nada, porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana. La elección del material porcelana como contraposición al látex de los preservativos no es inocente y tiene por objeto generar miedo en la población. En efecto, los virus fueron descubiertos en el 1899 como agentes infecciosos. El virus, en general, fue descubierto en esa época como agentes infecciosos que, a diferencia de las bacterias, pasaban de largo por filtros porosos de porcelana no esmaltada. Los poros de estas bacterias pasan de largo por filtros porosos. Los poros de estos filtros son lo suficientemente grandes como para que pase el agua, lo que en ella esté disuelto, y los virus, pero demasiado pequeños como para que pase una bacteria, un hongo, un protozoario. El látex es impermeable. No tiene poros como la porcelana no esmaltada, a menos que se rompa el preservativo seguro. Además, los virus como el HIV son parásitos obligados intracelulares. En este sentido, las células infectadas con virus HIV, que podrían ser causa de un contagio, son tan grandes que no pasan los filtros de porcelana y por supuesto tampoco atraviesan el impermeable látex. Los legisladores deben distinguir entre la ciencia y la pseudociencia, entre el rigor y la ignorancia. Lo firma Alberto Korenblit, biólogo molecular, investigador superior del CONICET y profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y además, si faltaba alguna firmita, estaba Pedro Kahn, médico infectólogo, pionero en HIV, expresidente de la Sociedad Argentina e Sociedad Internacional de SIDA, fundador de la Fundación Huésped y ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Albino, no te vas un poquito a cagar. Y otra cosa que sucedió en las últimas horas y que me llenó de bronca, por ver cómo justamente los periodistas, como toda esa cohorte que hay en Intratables, tratan de manejar a la gente. Yo vi el programa en el canal 22 de Cuneo, que es un canal que podés vos ver a través de la computadora, del teléfono, www.canal22web.com, una nota que le hacía a Delía, y hablaba de lo que ahora, hace un mes, que Cuneo está enfervorizado, buscando firmas y firmas y firmas para llegar al 1.000.000, y con el doctor Barcesat presentar el juicio político a Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque muchos deseamos que Macri se vaya ya. Se vaya ya. Sabemos muy bien que la opción de la renuncia o tomarse el helicóptero no la va a tener, y que quiere milicos para seguir estando allí. Pero hay otra instancia, que es que nosotros, los ciudadanos, cuando hay más de 1.000.000 de firmas, podamos pedir el juicio político. Entonces se reúne el Congreso, mayoría, se lo juzga y se lo saca, se lo raja, se lo echa. Bueno, Cuneo está en eso, y siempre que va algún dirigente, o voy yo le firmé en cámara, y saca el tema, y me parece bárbaro. Concientizar a la gente que podemos nosotros pegarle una patada en el culo a Macri. Bueno, pero estaba Delía un dirigente
que puede hablar de tantas cosas, sabe de tanto, no solamente del área docente, sino de las cosas en general que nos suceden. Y bueno, Luis Delía estaba hablando allí y hablaban, bueno, del juicio político, y levanta el papel. Si vos lo ves, Luis Delía levanta el papel y dice, esta es la única forma en que lo podemos echar, y yo te felicito, me parece muy bien, tenemos que lograrlo, este tipo se tiene que ir, y qué sé yo. Se pusieron a hablar de historia, qué pasaba con un ser humano en la historia que pudiese cometer tantos ilícitos en contra de la patria. Bueno, esto por supuesto, de todas las causas que leí, muchas de estas obedecerían a lo que es traición a la patria. Bueno, en la época de San Martín yo lo fusilaría. Sí, claro, porque existía eso. Y en las posteriores también. Lo fusilaron a Dorrego. Lo mató Lavalle. Dorrego, ese hombre admirado por San Martín. San Martín quiso volver al país, se quedó en el barco, porque bueno, se enteró que lo fusilaron a Dorrego, lo fusiló Lavalle. Bueno, Dorrego también fue fusilado. Liniers, antes de San Martín, fue fusilado. Se usaba eso en aquella época. Pero hoy, dice, tenemos esta forma. Y yo me voy a sumar a decir, si yo estuviera en la época de la mazorca, con Rosa, yo también lo fusilaría. Si estuviese en la época de San Martín y estuviera cruzando los Andes y tengo un cagador como Macri dentro de mis soldados, también lo fusilaría. No estoy cometiendo ningún delito. Y él, yo lo escuché y vos lo podés escuchar. No dijo, vamos ahora a la plaza a fusilar a Macri. No dijo eso. Estaba hablando en un contexto histórico y sería fusilado, pero ahora tenemos esta herramienta, bien democrática. Bueno, ¿para qué? Lo que fueron los programas, el asqueroso de Feynman, el asqueroso de Del Moro, Vilouta, toda esa cohorte haciendo lonjas de un pedacito de un programa sacado de contexto donde a Delía lo dejan por el suelo. Pero encima se da el tupé de decir, no representa a nadie, es un muerto político, no existe más. Ah, mirá vos, yo quisiera ser un muerto y que hablen tanto así de mí. Porque le dedican programas enteros. ¿Cómo? ¿No es que no existe? ¿No es que es un muerto político? Pobrecito, se bancó casi media hora de Leonardo Greco exaltado abriendo su programa. Lo tengo en línea simplemente para decirle esto. Delía, yo lo vi el programa. No dijiste nada de lo que dijeron anoche en Intratables ni de lo que dijo Feynman. Te lo sacaron de contexto. Estoy con vos. Y si hubiese sido la época de San Martín, yo también hubiese pedido perdón, porque en esa época se usaba eso. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Perdón, fui largo, porque tenía que comenzar con las causas de este hombre, ¿no? Extraordinaria editorial la tuya. Sí, efectivamente, hicimos una hipótesis contrafáctica en potencial, ya que Clarín no es el propietario del potencial en la Argentina. Viste que ellos siempre usan habría, estaría, ¿no? Sí. Esto es una hipótesis contrafáctica en tiempo potencial, donde decíamos, ¿qué hubiesen hecho Eva Perón, San Martín, Belgrano, con personajes como Macri, que nos endeudaron en 203.000 millones de dólares entre los buitres y el Fondo Monetario Internacional? 50.000 de esos millones la propia banda de él lo fuga al extranjero, a sociedades y cuentas offshore. Bueno, probablemente lo habrían fusilado. Eso es lo que dijimos, y a partir de allí, bueno, un escándalo como terrible. Y la verdad es que nosotros planteamos una hipótesis en un país que está sufriendo mucho, Leonardo. Claro. Hay que ver cómo se sienten los viejos que le sacaron los medicamentos gratuitos, cómo se siente una familia cuando tiene que ir a pagar el gas, la luz. Los enfermos de electrodependientes, los discapacitados. Sí. Son bestias, son bravos, tocan en lo peor. Suspendidos, miles y miles de trabajadores suspendidos y despedidos, las pymes que le abrieron indiscriminadamente la economía y ya no pueden producir. Bueno, estos endeudados, 3.000 millones de dólares de endeudamiento que ahorcan el futuro de la Argentina. Este tipo que está en el Fondo Monetario y el próximo año, de acá a junio, tiene que ajustar 300.000 millones de pesos.
que lo van a pagar los niños, los viejos, la familia. Digo, la verdad, hay muchísimo dolor abajo, muchísima bronca, y realmente nuestro pueblo no se merece lo que está viviendo. Tenés razón vos, lamentablemente, por la vía de la estafa electoral, de los engaños publicitarios, engrupieron a mucha gente que terminó haciéndole el juego. Pero bueno, hoy está el incendio en la pradera, y yo creo que este tipo se sueña Bordaberry, ¿no? Sí, bueno. Este tipo se sueña golpear contra las cámaras, quiere volver a meter a los milicos en el escenario político interno. Lo dijiste muy bien vos en tu editorial, en Colombia, en México, donde pusieron a las Fuerzas Armadas a luchar contra el narcotráfico, terminaron absolutamente corrompidas por los carteles de la droga. Realmente es dantesco lo que nos pasa, hay muchísimo dolor, y esto obran como si nada aconteciera. Es tan grave esto que en el cruce de los Andes es como si fuera un soldado que hubiese matado todas las mulas. Es tan grave esto como si lo hubiesen hecho llenado de agua las corbetas al almirante Brown. Bueno, ¿qué hubiese hecho el almirante Brown con un tipo así, con un traidor así? Lo tira por la borda, y San Martín lo hubiera fusilado, que de hecho fusiló a muchos San Martín. Era terriblemente estricto, vos te pusiste en esa época, pero hoy no se puede hacer y mostraste el papelito. Yo lo vi. Jorge Rachid te quiere saludar. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás vos? Un gusto abrazarte, como siempre. ¿Qué dice mi viejo lobo? Siempre poniendo la historia y el conocimiento. Lo que pasa es que los ignorantes que intentan despellejarnos son aquellos que estudiaron de la historia de Mitre, que enterró toda la historia verdadera. Belgrano estuvo juzgado por sus derrotas en el Alto Perú. Castelli, digamos, estuvo preso por la derrota de Huaki. Saavedra tuvo que irse a ser extraditado casi con los puntanos cuando le fue mal en el gobierno. O sea que la historia, San Martín fusiló a los hermanos Carrera. ¿O no lo fusiló? Lo fusiló, obviamente. Entonces, porque el Imperio Español, ¿no? Claro, pero fíjate vos que estos personajes que hoy tratan de deshilacharnos, son los mismos que empleaban carteles en las marchas caceroleras diciendo muerte a la Clentina, muerte a la yegua, sí. ¿No es cierto? Aquellos que, como Macri mismo, dijo hay que tirarlo a Néstor Kirchner de un tren, o como de un tren en movimiento. Al puro estilo de nada. Exactamente. Entonces, a mí la verdad, lo que diga el enemigo, todos lo sabemos, y como vos bien decís, Luis, y esto quería que lo reflexionemos un poquito más, este proyecto brutal e inhumano que está provocando tanto dolor y tanta muerte en el seno de la familia argentina, de nuestros compatriotas, que lloramos todos los días con lágrimas en los ojos, quienes convivimos con el dolor social, responde a un diseño de la Embajada de Estados Unidos, que estos personajes simplemente ni siquiera son socios, son empleados o lacayos, y que van a emplear todos los métodos por ganarse el título de empleado del mes. Sí, no te quepa ninguna duda. El otro día estaba viendo la obra de Pino Solanas y Octavio Getino, La Hora de los Hornos, ¿no? Sí, claro, histórica. Como Perón, 14 años después, se arrepiente de no haber fusilado a Menéndez en el 51 y de no haber fusilado en su momento, que lo podía haber hecho, a Aramburu y a Rojas. Lo dijo en cámara, yo lo subí en el último picadito. En el picadito 40 está Perón diciendo eso. Yo debería haber fusilado a todos aquellos generales rebeldes. Cuando el pueblo lo pedía en la calle. Habiendo visto el daño que hizo después. Él se creía que no iban a hacer todo claro. Esto. Tenés razón, Luis. Es interesante porque ahí en YouTube está La Hora de los Hornos y está Perón manifestando claramente su arrepentimiento de no haberle hecho caso a Evita en el 51, cuando Eva, ante el golpe de Menéndez,
Evita decirle, le decía, fusilalo, Juan, en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo, porque son esos mismos después los que nos van a fusilar, los que nos van a perseguir, los que nos van a matar. Y de hecho pasó, vino la revolución y le cambiamos de libertadora a fusiladora, porque fusiló al general Valle y a otros tantos. Ellos vinieron a fusilar. ¿Qué tanto se rasgan las vestiduras ahora? Te queríamos dar este abrazo, Luis. Te queríamos dar este abrazo sabiendo que es otra vez una injusticia lo que se comete contigo. Yo te entendí. La gente que tenga dudas, que vea el programa. Está en los archivos, Canal 22 Web, y va a ver todo lo que dijiste. Cómo lo sacaron de contexto, cómo le fuiste útil a Mañeto, cómo le fuiste útil a Manzano, a Vila, a toda esa gente oprobiosa que mancha, orina sobre el periodismo, como Leuco, Majul, Feynman y todos esos amiguitos que merecerían un castigo ejemplar. Ir a las galeras, nada más. En la época de los romanos, a remar un rato. Un abrazo grande, Luis. Que yo les agradezco mucho, y siempre tengo la plena convicción que con los medios hegemónicos cualquier cosa que digamos será usada en nuestra contra, ¿no? Bueno, obviamente. Que no nos callen. Seguidlas diciendo. Luis Delía, muchísimas gracias. Un abrazo grande a los dos. Vení cuando quieras. Bueno, ahora nos vamos a ir a la tanda en la radio, porque esto fue transmitido en vivo por la radio, pero también lo estoy grabando para que lo puedan tener en mi canal de YouTube. Dentro de un par de días lo voy a subir, y entonces lo van a poder usar para con sus amigos que digan: no, pobre Macri, le están saliendo mal las cosas porque tiene mala suerte. Anda cagada.